Hoy es 26 de Menaje Mav. Nos cuenta el Rebe anterior eh, de los comentarios de la Sijot de su padre, el Rebe Rashab. Tomemos en cuenta que en la Parshá esta semana, Re'e, como hablamos el lunes, si no me equivoco, al final de la Parshá está, digamos, está traído todas las festividades. De hecho, la Parashá esta semana, Re'e, se lee en los últimos días de Pesach y también de Shavuot y también Shmini Atzeret se lee. O sea que en todas las festividades se lee la última parte de esta Parashá, donde habla sobre las mismas. Y con respecto a esto, todas las festividades tienen que ver, en todas decimos Zecher leYetziat Mitzrayim, es un recuerdo de la salida de Egipto, porque a partir de la salida de Egipto es donde tenemos las distintas festividades. Y acá dice el Rebbe Rashab así, en el éxodo de Egipto, Yetziat Mitzrayim, en el éxodo de Egipto jasídico, existe el precepto de narrar el éxodo verbalmente. O sea, así como cuando, perdón, se me caen unas cosas. Así como cuando hacemos el Seder de Pesach, entonces es una mitzvah de contar la salida de Egipto, así también eh, está en la mitzvah jasídica de narrar lo que sería la salida de Egipto. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a relatar cuentos masiot, sipurim hasídicos y percibir la historia en lo más íntimo del ser. Hay que saber que cada historia es una lección en la vida. Cada historia debe producir una buena cualidad, un entusiasmo interior por Hidur Mitzvah. Hidur Mitzvah quiere decir hacer la mitzvah con belleza, más allá de la obligación misma, y permitir que se sienta el sendero agradable de la enseñanza jasídica. O sea que con el sipur, o sea, cuántas veces, ¿no es cierto? Uno a la noche, cuando antes de acostarse, es bueno leer alguna historia de algún libro de Maises, de historias, relatos hasídicos, relatos del Talmud, las historias de los Rebbeim, ya sea de Jabat o de otros Rebbeim, son muy ricas, muy enriquecedoras, especialmente cuando uno le lee a los chicos, esto les da, los nutre de cualidades que de otra manera no es tan sencillo hacerlo. ¿Qué tal, Yosef, de Neuquén? Bueno, la Parshá, o sea, nos encontramos en una época que estamos, digamos, nosotros estamos en el mes de agosto. El mes de agosto, bueno, para acá en el hemisferio sur no cambia tanto, pero en Israel la gente todavía está de vacaciones. Y de las vacaciones de agosto, agosto sería como febrero más o menos de nuestro, acá en el hemisferio sur, de agosto se pasa, uno diría a septiembre, pero más que a septiembre pasamos a el mes de Elul. Entonces a veces nos podemos poner a pensar cómo es esa transición, que cuando uno está de vacaciones está más distendido y de repente entramos en el ritmo frenético de Elul. Elul ya nos empezamos a preparar para el año nuevo. El mes de Elul comienza, son 2 días, el domingo y el lunes que viene, este Shabbat ya es Shabbat Mevarjim, ya bendecimos al mes de Elul, o sea que ya se entra en un ritmo especial. El rey anterior cuenta que cuando estaba ahí en Lubavitch, cuando era chico y después más grande,
Ya cuando llegaba Shabbat Mevarjim Elul, él hace todo un relato de cómo se sentía, se percibía el ambiente de Elul y de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. O sea, ya antes de que empiece el mes de Elul, ya se percibía toda esta sensación. Y hoy en día, donde la gente, bueno, trata tomarse unos días de vacaciones, de recreación, de ocio, ¿no es cierto? Donde uno, no quiere decir que uno afloja en los niveles de, de la observancia de Torah y Mitzvot, no lleguemos a eso, pero sí, uno está más distendido. Y de repente pasamos de una situación este, tan distendida a prepararnos para Rosh Hashanah, para prepararnos para Elul, para Yom Kippur, para el Año Nuevo, shofar, ya a partir del lunes empezamos a escuchar el shofar, el domingo empezamos a decir a la mañana y a la tarde el capítulo 27 de Teilim, de David Hashem Mori Berishi, el lunes empezamos a agregar los capítulos de Teilim. Los sefaradim, si no me equivoco, el martes, se acuerdan, ya empiezan con la Selijot, ya empiezan con los preparativos para el año nuevo. Entonces, ¿cómo es esta transición? En general se dice que el momento que la gente vuelve de las vacaciones es muy estresante. No solamente porque hay que empacar y por todo lo que eso lleva, sino porque uno tiene que retomar la actividad. Cuanto más aún cuando la actividad, espiritualmente hablando, viene con tanta potencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo pasamos de una acción a otra? Y esto lo podemos ver también con la parshá de la semana. La parshá de la semana comienza diciendo, Rei Anoji Notel Lifnejem Ayom Klalau Braja. Mira, dice Moshe, pero sabemos que todo lo que dice Moshe es el nombre de Hashem, es la Shejinah, la palabra de Hashem que está hablando a través de la garganta de Moshe. Entonces, ¿qué dice? Mira, yo te pongo delante tuyo la bendición y la maldición. Que estamos hablando lo mismo, estamos pasando de la vacación a lo estricto, de la bendición a Hazbe Shalom, a la maldición. Y aparte, Moshe está preparando la generación que está entrando a la tierra de Israel. Ya faltaba por ahí poco tiempo, y por ahí un mes, 2 meses, no más que eso. ¿Y, y qué les dice? Dios te pone delante tuyo la bendición y maldición. A ver, uno cuando prepara a alguien, está bien, tiene que contarle toda la película. La parte linda, la parte que no es linda o que no es tan linda, o las acciones que pueden provocar que Hasbe Shalom, que uno que tenga una consecuencia que no es positiva, o sea, negativa totalmente. Pero es medio duro que Moshe tenga que decir esto. Y la realidad que todo esto es para ¿para qué? Para que la persona se eleve. Justamente hay dos grandes sabios que hacen la traducción de qué es digamos, la palabra clalá, maldición. Está el Targum Unkelus, que él traduce qué es una maldición, y otro, Jonathan Menunziel, si no me equivoco, dice que no, lo traduce como cambio. Una de las explicaciones que se dan es que Unkelus vivía en el exilio y Jonathan Ben Uziel vivía en Israel, entonces las cosas como se ven en Israel son diferentes a como se ven fuera de Israel. Pero lo que se explica, y el Rebbe trae también esta explicación, es que el objetivo de todo es que Moshe nos está mostrando que hay bendiciones que vienen en forma revelada. Y hay otras bendiciones que vienen en otro formato. Esto lo vemos siempre cuando hablamos de las maldiciones que trae la Torá explícitamente. Lo vamos a ver de acá a unas semanas, antes digamos, 2 Shabbatot antes de Rosh Hashanah. Pero lo que nos quiere decir que son los desafíos que nosotros vamos a tener en la vida.
Y como le decía antes, siendo que Moshe está hablando a la generación que entra a la tierra de Israel, esta generación iba a tener un cambio radical, total. Estaban viviendo en una situación totalmente espiritual, donde no tenían que preocuparse por nada material. Recibían el mal del cielo, el pozo de agua los acompañaba, las nubes los protegían, y de repente van a entrar a la tierra de Israel y van a tener que hacer, que trabajar, que estar dentro del mundo, ya sea con el trabajo, con la relación con otros pueblos, con la familia, con toda la vida como tenemos nosotros hoy en día. Por el otro lado, sabemos que a través de estos desafíos hacemos del mundo una morada para Hashem. Entonces, a pesar que hay cosas que las vemos así medias complicadas y que no parecen bendiciones, sin embargo, tenemos que saber que son los desafíos de Hashem para que recibamos la bendición a través de estos obstáculos, desafíos, como queramos llamarlos. En otras palabras, lo que Moshe nos dice que está la clalá, está la maldición, lo que nos quiere decir es que vamos a tener permanentemente la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y el Yehudí tiene que saber que tiene que elegir el bien. Acá hay algo muy interesante que empieza con la parashá de esta semana que se llama Re'e, mirá, la parashá de la semana que viene que es Shoftim, jueces y policías, etcétera. Y la parashá dentro de 2 semanas que es Kitetse, la Milhamá, cuando salgas a la guerra. En estas 3 parshiot hay 170 mitzvot. Casi un cuarto de las mitzvot, un poquito menos, están en estas 3 parshiot, de las 613 mitzvot de la Torá. En la parashá de esta semana tenemos 55 mitzvot. En la parashá de la semana que viene tenemos 41. Y en la parashá dentro de 2 semanas tenemos 74. O sea, en total 170, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que hay bendición, maldición, pero por otro lado, tenemos un caudal de mitzvot, que estas mitzvot son las que nos conectan con Hashem y las que nos muestran el camino a través de que nosotros las observemos para lograr todas las bendiciones. Es como una persona que está, bueno, hoy en día cuando vamos por el camino, ponemos el Waze o el Google Maps, o no sé si habrá algún otro formato, y ahí ya sabemos cómo tenemos que ir o cómo ir. Pero en otras épocas, y no tan lejanas, la persona llegaba a digamos, a una bifurcación de caminos y había que preguntar, si no había carteles, y había épocas donde los carteles no existían, donde había que preguntar a alguien cómo llegar. Me acuerdo hace muchos años, tenía que ir cuando estaba en Entre Ríos, tenía que ir a visitar a una familia a un lugar que se llama Colonia Curvelo. Así se llama la colonia. Tiene otros nombres también. Ahí son varias colonias, que eran colonias judías en otras épocas, pero hay una familia que todavía vivía ahí. Entonces me dijeron, ¿y cómo llego hasta ahí? Porque no sé si incluso en los mapas está perfectamente delineado cómo llegar. Entonces me dijeron, vos andate a General Campos. Cuando salí de General Campos, seguí derecho. Tú vas a ver que se bifurca el camino y ahí te tenés que meter. Pero si no, preguntale a alguno, ¿no es cierto? Bueno, y así realmente tuve que hacer. Entonces, cuando uno pregunta el camino, se cuenta de uno. Le dijeron, tengo que llegar a tal y tal lugar, ¿cómo hago? Dice, entonces le contestaron, tenés dos posibilidades, dos caminos. Uno, que en la primera parte hay muchas, digamos que está muy poseado, diríamos hoy en día, muchos cardos, no es tan fácil, pero después el camino se allana. Y si no, puedes tomar este otro camino, que es llano, está bueno, pero después vienen los cardos, después vienen los pozos. Entonces la persona tiene
tiene que saber que si queremos cambiar la maldición o ver la bendición que hay en las dificultades, en los desafíos, entonces de repente hay que tomar el camino que empieza poseado. Cuando superamos ese camino poseado, vamos a poder llegar al camino llano que nos lleve a destino. Esa es una de las explicaciones que se pueden dar. Otra explicación la trae el Ora Haim Akadosh, Rabbi Haim Benatar, que él estaba en Marruecos, escribió una explicación sobre el Humash muy importante, y él explica que lo que dice Re'e Anohin Noten Lifnehem Ayom Brajau Klala, mirá, yo te pongo delante tuyo hoy bendición y maldición, se refiere a Moshe propiamente dicho. Moshe era el líder. Moshe era alguien, era una persona que realmente estaba en un nivel superior. Eso lo sabe hasta un chico de 4 o 5 años que empieza a estudiar, sabe que Moshe estaba en un nivel superior. Más aún, si miramos la historia de Moshe, vamos a ver que Moshe se crió en la casa del faraón. La casa del faraón, el palacio del faraón, seguramente era el lugar más hermoso y más apreciado que había en todo el mundo en ese momento. El faraón, Egipto era la superpotencia, superpower que había en ese momento. Entonces, y vivir, criarse en el palacio real, era lo máximo que puede haber. Se aprende también que Moshe era rico. No es este el momento para explicarlo, no viene al caso. Sin embargo, ¿qué les dice Moshe? Yo les pongo delante de ustedes bendición y maldición. ¿Qué significa esto? Sepan que yo estoy con ustedes. A pesar de que yo vengo de otro, digamos, otro nivel, otro estatus, de otra formación, etcétera, etcétera, sepan que yo estoy con ustedes. Y yo los entiendo perfectamente a ustedes. Entonces, ¿qué nos está diciendo Moshe? Moshe nos está enseñando de que cuando hay un liderazgo, y todos en realidad somos líderes en cierta forma, ya sea en la familia, ya sea en la institución, en la Keilah, en el club, en el trabajo, en la sociedad de, profesional a la cual pertenecemos, todos podemos llegar a ser líderes, ¿no es cierto? Si uno mira acá en Argentina, por lo menos se ve, ¿no? Que siempre los presidentes o los que dirigen estas instituciones, muchos de ellos son Yehudim. Que uno tiene ese espíritu de liderazgo, tiene el Yehudí. Entonces uno tiene que saber que ese liderazgo tiene que venir acompañado en comprender, entender qué les pasa a la gente. No mirarlo desde arriba sin saber qué es lo que está pasando, sino involucrarse con lo que la gente necesita. Involucrarse y que la gente sepa que uno está involucrado. Hay una historia, tengo varias historias para contar, vamos a ver a cuál llegamos. Hay una historia que cuenta el Talmud. Y cuenta el Talmud y está traído también en Rabbi, uno de los grandes Geonim, la trae y la contó el Rabbi Ovadia Yosef. Una historia bastante larga y nos cuenta que había un sabio, supongo en la época del Talmud, se llamaba Mar Ukva. Este Mar Ukva lo llamaban Natán de Tzutzita. ¿Por qué se lo llamaban así? Porque era una persona tan santa y tan especial, tan observante de Torah y Mitzvot, que brillaba, despedía luz de su presencia, brillaba alrededor de él. Y era una persona muy rica también. Y cuenta, miren,
o sea, esto hay que entenderlo bien lo que pasa acá. ¿Eh? Cuentan que esta persona, este Marukva, con lo santo y especial que él era, un día ve a una mujer. Esta mujer se llamaba Hannah. Y, y él tuvo un deseo sobrenatural de estar con ella íntimamente. Pero había un problema. Esta Hannah era una Eshetich, era una mujer casada. Entonces, estábamos en un problema. Entonces, el deseo era tan fuerte que llegó a enfermarse. Lo vieron los médicos y los médicos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces hablaron con los sabios, le dijeron, bueno, por ahí se puede hacer una excepción, aunque sea que esté un poquito con ella, que sea una vez, y va a bajar la enfermedad, ¿no es cierto? Se deprimió, etcétera. Entonces los sabios le dijeron, no, acá no hay vuelta, la mujer es una mujer casada, ¿cómo va a estar con una mujer casada? Entonces le dijeron, bueno, pero aunque sea que venga la mujer a charlar, a conversar un ratito con él. No, no, no. De ninguna manera, no se le puede despertar al instinto para llegar al pecado, Hazbe Shalom. Bueno, sigue contando la historia de que esta mujer, Hannah, estaba casada con un tipo, no me acuerdo el nombre, o no sé si trae el nombre, y el hombre hizo unos negocios, se mandó como se diría, algunas macanas, algunos negociados, y lo engancharon, le hicieron juicio, lo metieron preso. Y ella entonces iba y, claro, ella se quedó sola, se quedó en la ruina. Entonces, ¿qué hizo? Ella, de todas maneras, iba, le llevaba comida, iba a tratar de estar con él, darle ánimo. Entonces él le dice, escúchame, eh, ¿por qué no? Porque había que conseguir una fianza o para poder pagar la deuda que el tipo tenía para salir de la cárcel. Y le dice, ¿de dónde voy a sacar yo plata? Le dice la mujer, apenas tengo para traerte un poco de comida para que tengas algo. Entonces la mujer le dice, ¿por qué no le vas a pedir a Marukva? Anda a pedirle a este rico que te preste la plata o que te dé la plata. La mujer le dice, no, ¿qué me va a dar a mí? Bueno, al final, para hacerlo corta, la mujer fue a hablar con este hombre. Y el hombre no solamente le dio la plata que necesitaba, sino que le dio 2 o 3 veces lo que necesitaba. Y la mujer le dijo algo. Y en principio no dice qué fue lo que le dijo. Llevó la plata y el hombre salió. Pero obviamente no estuvo con él. Al final, eh, este, al final Marucba se curó y empezó a dar vueltas, empezó a ir. Pero ¿qué pasa? El mundo sabía que él quería tener una relación con esta mujer, que al final no la tuvo, pero quería tenerla. Entonces medio lo menospreciaban. Entonces estaba Rabbi Akiva, y cuando Rabbi Akiva lo vio, dice, ahí está la persona, como dije antes, que brilla de él. Entonces la gente dice, ¿cómo que brilla? No, no, él sigue brillando, él sigue con su postura. A final de cuentas no pecó. Entonces hay que darle crédito. ¿Qué fue lo que le dijo la mujer? La mujer le dijo, que eso trae en otros libros, la mujer le dijo, si vos vas a poder eh, doblegar a tu instinto, eso va a ser un ejemplo para todos. En otras palabras, vemos como o sea, que no solamente en este mundo, en el mundo por venir, o sea, vas a poder elevarte. Y si vos te vas a elevar, o sea, vas a poder elevarte en este punto, en esta situación que estás.
pero la gente va a ver que Mar Ukba pudo doblegarse. Esto va a ser un ejemplo para todos. Y después está la famosa historia, y realmente él pudo, después como Rabbi Akiva le dio crédito, entonces la gente le siguió obviamente dando crédito. La gente, a veces uno ve cosas, a veces nos pasa, va para un lado o para el otro, ¿no? A veces vemos gente que no tiene valores, pero vemos alguna parte exterior y externa de él y decimos, mira este tipo, qué bueno que es, etcétera. Y por ahí, por adentro, vaya a saber lo que es. Y a veces al revés, gente que uno no da 2 pesos, pero realmente tiene unas cualidades excepcionales. Como Rebbe Akiva mostró que él tenía cualidades, entonces la gente empezó a apreciarlo como corresponde. Y después también hay una historia muy conocida del Mitel Rebbe, que él estaba dando audiencia, estaba haciendo yejidut, dando audiencias con la gente. Ustedes saben, cuando la gente va al Rebbe, muchos por ahí pueden pensar como que es un leabdil, un confesión, uno se va a confesar a lo del Rebbe. No es así. Uno comparte con el Rebbe la vida, las penas, las dificultades que uno tiene, los desafíos que uno tiene, los logros que uno tiene, y pide consejo al Rebe, a sabiendas de que un Rebe tiene una conexión especial, una inspiración divina especial. Cuenta que es el mismo, incluso nuestro Rebe contó esta historia, que el Mitter del Rebe estaba dando audiencias y de repente cortó la audiencia y le dijo al Shamosh, al Gabe, al secretario, que diga que se cerró la audiencia, por lo menos por ahora. Y la gente no sabía lo que pasaba. Incluso a una persona la dejó en la mitad de la audiencia. Después la mandó llamar, después de un tiempo la mandó llamar de vuelta y terminó la audiencia y retomó todas las audiencias. Cuando le preguntaron qué es lo que había pasado, el Rebe explicó muy claramente, dice, cuando yo me encuentro con otro Yehudí y el otro Yehudí me cuenta sus situaciones, me pide consejos. Entonces, si él tiene alguna situación negativa, yo tengo que encontrar dentro de mí, aunque sea en forma muy sutil, tengo que encontrar algo parecido para saber cómo aconsejarlo. Entonces dijo, este Yehudí que vino, o sea, ese Yehudí que había venido, había hecho cosas que realmente él no podía encontrar dentro de sí algo parecido. Entonces, ¿cómo puede aconsejar a alguien si él mismo no tiene idea de qué se trataba? O no podía sentir absolutamente nada de lo que le pasaba al otro. Al final el Rebe trabajó con sí mismo y pudo, digamos, algo muy sutil, encontrar algo, lo llamó y le dio el consejo y después siguió dando los consejos. En otras palabras, lo que dice la parashá de la semana es, hay que involucrarse, de acuerdo a la aplicación del Ora Caín. Moshe le dice, yo estoy con ustedes, por más que vengo de otro mundo, de otra situación, y sepan que hay cuestiones que las van a ver claramente como una bendición, y hay cuestiones que las van a ver en un formato que parece todo lo contrario. Hay que saber que esto es el desafío, esta es la prueba. Superando esta prueba, van a lograr hacer de este mundo una morada para allá. Mañana seguimos.